Televisa presenta. Bienvenidos a Radio Hot, la radio que alegra tus tardes. El día de hoy las Juanas nos van a hablar del cuento policial. Gracias por venir. Hola, buenas tardes a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cuándo aparece el género policial en la literatura? Bueno, este género aparece a mediados del año 1800 cuando el que es considerado el padre del relato policial, Edgar Allan Poe, publica su cuento Los crímenes de la calle Morgue, en el cual el detective es August Dupin, que es, el primer detective de la historia de la literatura. Su método es la deducción y la lógica. Este detective no cobra por sus servicios y es acompañado por un amigo que es quien cuenta la historia. Vaya, qué interesante, yo solo conozco a Sherlock Holmes. Bueno, Sherlock Holmes es un detective inteligente aficionado a la ciencia y a la deducción, y su compañía es Watson, un médico que lo sigue y se encarga de escribir sus memorias. Estos dos fueron creados por Arthur Conan Doyle en 1887 con el cuento Estudio en Escarlata. El relato policial se convirtió en un género bastante popular a partir de Holmes y Dupin. Igualmente, ellos dos no son los únicos. Tenemos al padre Brown, por ejemplo, un sacerdote que resuelve crímenes por gusto y con lógica, que fue creado por Gilbert K. Chesterton, o a Agatha Christie, que fue autora de Hércules Poirot y Miss Marple. ¿Qué pueden contarnos de Miss Marple? Su nombre completo es Miss Jane Marple. Es una señora soltera y solitaria, es muy curiosa y muy observadora. Se fija en detalles y tiene mucho sentido en común y una gran capacidad de análisis que, eso le ayudan a resolver sus casos, así como sus sueños vividos y experiencias. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dijo la autora en uno de sus relatos haciendo referencia a ella. La señorita Marple vive en un pequeño pueblo de Inglaterra llamado Marymead, pero tiene viajes seguidos a Londres con su sobrino Raymond West, que es su única familia. Luce alta y delgada para su edad, de aspecto frágil. Su cabello es blanco por sus canas. Tiene ojos azules claros que irradian amabilidad. Su rostro es blanco y con arrugas. Viste traje de brocado negro, de cuerpo ajustado con un pechero de encaje blanco y un gorrito de puntilla negra a veces. Básicamente, vestimenta antigua normal en la época del 1900. Ella es optimista e idealista a pesar de su edad. Su frase predilecta dice: "La gente es igual en todas partes". Ella participó en 13 relatos de esta autora inglesa. Por primera vez en Muerte en Vicaría, publicado en el año 1930, y por última vez en Un crimen dormido, de 1976. Vaya, al parecer se han informado bien, y saben mucho de esta mujer. Háblenos acerca de los ayudantes de los detectives. Los detectives, en su mayoría, están acompañados por un ayudante que observa, aprende y cuenta. Estos personajes son fundamentales porque son los que luego van a conocer la historia y aunque tengan un rasgo de cierta inferioridad, los ayudan a salir de situaciones complicadas. ¿Y cómo continúa la historia de este género? Y en el siglo XX, hacia finales de la década de 1920, por problemas políticos, económicos y otros en Inglaterra, llega la corriente del género conocida como duro o negro. Son relatos más realistas, violentos y con mayor acción. Los detectives más conocidos de este tipo son Sam Spade por Dashiell Hammett y Philip Marlowe, un investigador famoso por Raymond Chandler. Estos nuevos héroes se lanzan a la acción y no son ajenos al peligro. Casi siempre son policías retirados, escépticos, recios y de pocas palabras. Este tipo de relatos suele estar ambientado en una ciudad hostil y peligrosa, así como lo fue Londres en ese momento, y por esto el nombre novela negra. En este mundo violento dominado por dinero sucio, los detectives tratan de buscar la verdad, aunque por ello se juegan la vida. ¿Qué tienen para contarnos del relato policial en nuestro país? En la década de 1930 aparecen los primeros relatos policiales argentinos, como El Engrima de la calle Argos, publicado en 1932 por Sauli Lostal,
O en 1933, El crimen de la noche de bodas de Jacinto Amenábar. En la década de 1940, los autores le crean una propia identidad a sus detectives. Por ejemplo, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy crean a Isidro Parodi. Este particular detective es una mezcla entre Dupin y un gaucho. Estos personajes son humildes, bonachones y tienen más experiencia que deducción. Cambia la clásica figura del estilo de Sherlock. Por ejemplo, Don Frutos Gómez de Belmiro Ayala Gauna, que parodia muchas características del estereotipo del inspector, como su aristocracia o su formación cultural, que en este caso sería el campo y la cultura gauchesca. En la década del 60, los detectives son reemplazados por la gente común como periodistas o testigos involucrados en los casos que se intentan resolver. Bueno, y en la década del 70, Argentina atraviesa la dictadura militar. Por ello, el género aparece como un espacio en el que se escribe lo que algunas personas deseaban contar y hablar en su época, que las palabras se dirigían policialmente solo al silencio. ¿Qué tienen para decirnos de los culpables? Ya hemos hablado mucho de detectives y dejamos de lado los criminales, que son fundamentales en la historia. Estos personajes malvados poseen una inteligencia excepcional y tienen tantas habilidades para ocultar su crimen como el detective para descubrirlo. Ellos siempre querrán llevar adelante su crimen perfecto, tanto que el detective no pueda resolverlo. ¿Qué predomina en este tipo de relatos? En el policía clásico predomina el enigma y la curiosidad, ya que todo comienza con un crimen y nos preguntamos qué pasó, qué ocurrió y demás. Mientras tanto, en el policial negro, los crímenes van ocurriendo a lo largo de la historia y se tiene la duda de qué ocurrirá después. Esto quiere decir que genera y predomina el suspenso en estas historias o cuentos. Muchas gracias por haber compartido su información y aceptar la invitación de Radio Hot. Nosotros nos encontramos mañana, en otra gran tarde de Radio Hot, AM 1540, FM 92.5.